Los martes, José Luis Rojas se toma los estudios de la hoy con la hipnosis, una herramienta de sanación potente y efectiva. Hipnotizados, al aire, en Radio Hoy. Buenos días, aquí estamos en un martes inicial de un proyecto nuevo, que es este programa llamado Hipnotizados. Mi nombre es José Luis Rojas, soy psicólogo e hipnoterapeuta. Y en este espacio quisiera mostrar a todos ustedes cómo funciona la hipnosis y lo más importante de todo es cómo la hipnosis puede ayudarte en la vida diaria. La hipnosis es una tremenda herramienta que puedes utilizar en todos los ámbitos de la vida, desde poder dormir mejor, poder estudiar. Bueno, vamos a comenzar el programa Hipnotizados. Y como el nombre lo dice, hipnotizados. Por lo tanto, vamos a hablar de hipnosis. Y para comenzar vamos a dilucidar qué es la hipnosis. Primero, la hipnosis es una técnica, es una herramienta. La hipnosis no es magia, la hipnosis no es chanterío, la hipnosis es una herramienta que desde los años 50 está completamente validada por muchos organismos científicos a nivel mundial. Ingleses, americanos, europeos y latinoamericanos también. Es reconocida como una herramienta válida en el tratamiento psicológico. ¿Pero qué es? Porque todo el mundo dice ya la hipnosis y mucha gente le tiene miedo porque ve estos espectáculos en la televisión que la gente termina sobre las mesas comiendo cebolla. Entonces es importante saber qué es. La hipnosis es una herramienta, una técnica que funciona en un estado llamado trance. El trance hipnótico es un estado de relajación profundo, focalizado, cercano al sueño sin ser sueño. ¿Ya? En la hipnosis jamás se duerme. A veces las personas creen que se duermen y después las van a despertar. Eso no existe. La hipnosis es una técnica que está la persona siempre consciente. Por lo tanto, todo el temor que la gente le tiene a la hipnosis en realidad es totalmente infundado. Entonces, el trance hipnótico es un estado de relajación profundo focalizado cercano al sueño. Y para que comprendan esto, les voy a explicar un poco cómo funcionan los estados de conciencia del cerebro. Nosotros en este momento, si estás escuchando la radio, estamos en un estado que se llama beta. El estado de beta es un estado en el cual nuestro cerebro funciona de 14 ciclos por segundo hacia arriba hasta los 20 y algo. Se mide en ciclos por segundos porque los electroencefalogramas se miden en hertz y la unidad de medida del electroencefalograma es el ciclo por segundo. Por lo tanto, estamos de 14 ciclos hacia arriba. Si uno se relaja, comienza a respirar tranquilo y se relaja, va a entrar en un estado que se llama alfa. El alfa es un estado que va de 7 a 14 ciclos, por lo tanto es un estado de relajación, ¿ya? Si nos hace un electroencefalograma se pueden ver las frecuencias como van bajando. Si se relaja más todavía la persona y entra en un estado de meditación más profundo, entra en un estado que se llama teta. El teta va de 4 a 7 ciclos por segundo y es un estado de relajación profunda. Luego, si sigue relajándose, va a entrar en un estado que se llama delta, que va de 0 a 4 ciclos por segundo y es el estado del sueño. Por lo tanto, cuando uno va a dormir, lo que hace es del beta, va bajando hasta llegar al delta. Y el delta es el estado del sueño. Uno nunca se da cuenta del momento preciso en el que se duerme, porque esa pasada entre el theta y el delta es muy rápida. Sin embargo, en ese intertanto, digamos, en esa franja, es donde está el trance hipnótico. Podría decir que está entre los 3,8 y 4,2 ciclos por segundo, como montado entre el sueño y la relajación profunda. Ese es el estado que buscamos cuando hacemos hipnosis. Porque la hipnosis funciona en ese estado llamado trance, no en sueño. ¿Ya? De hecho, hay dos enemigos del trance hipnótico. Uno es el sueño y los otros son los pensamientos. Porque si nos dormimos entramos en delta, salimos del estado de trance, y si pensamos demasiado, elevamos nuestros ciclos por segundo, por lo tanto, ya no estamos en trance, sino que ya estamos en teta o en alfa y luego en beta. Por lo tanto, el estado ideal es el trance hipnótico. Bueno, el trance hipnótico entonces es un estado de relajación profundo focalizado cercano al sueño, sin ser sueño, donde se puede obtener información y se puede insertar información. ¿Ya?
¿ya? Y en eso se basa el trabajo con hipnosis, en obtener información, por ejemplo, cuando uno quiere hacer regresiones o progresiones o canalizaciones, que van a ser temas de los próximos programas para explicar bien en detalle cómo funciona, o para introducir información, por ejemplo, para el manejo de la ansiedad, el manejo del control de impulsos, etc. Hay muchas cosas que uno puede insertar a nivel inconsciente y ese es el estado ideal para producir este efecto. ¿De qué depende el trance? Porque una de las discusiones técnicas que tenemos con algunos colegas que hacen hipnosis es que ellos dicen que todos tenemos trance y entramos en trance todos los días y a cada rato. Yo difiero de esa posición, ¿ya? Yo creo que hay personas que no tienen trance, aunque hay un pseudo trance, que muchos le llaman trance, yo le llamo estado de relajación profundo, un estado de teta, pero el teta no es trance. ¿Por qué? Porque el teta es el estado donde se medita, y con unas horas de meditación o una sesión de meditación la gente no deja de fumar. Sin embargo, con una hora de trance hipnótico la gente deja de fumar. Por lo tanto, hay pequeñas diferencias entre la meditación profunda y el trance hipnótico. Luego, yo revisé un montón de fichas, 1000 fichas aproximadamente, cuando escribí mi libro. Tengo un libro que se llama Hipnotízate. En este libro yo plasmé un poco cómo funciona la hipnosis desde mi punto de vista. La hipnosis que realizo yo se llama sintomatológica, porque yo voy al síntoma. La mayor parte de los colegas que hacen hipnosis en este país y en Latinoamérica usan la hipnosis ericksoniana. Y eso es un trabajo que desarrolló Milton Erickson, que es un psiquiatra norteamericano que murió hace algunas décadas atrás, por lo tanto es contemporáneo, y en el fondo plantea la hipnosis dentro de un proceso psicoterapéutico. Y la verdad, Milton Erickson era un resiliente tremendo, era un verdadero genio, y desarrolló la hipnosis ericksoniana, que se denomina hoy día. Pero hay muchos tipos de hipnosis. Esto depende un poco del creador de la hipnosis. Y así tenemos hipnosis benemeliana, carreriana, egipcia, azteca, inversa, Deleuze, Dial, hipnosis ericksoniana, mesmérica y sintomatológica, que es la que desarrolla Hoyo. ¿Por qué sintomatológica? Porque yo voy al síntoma. Si hay gente que viene a la consulta y trae un dolor, que es muy común, de hecho el 32% de la población sufre de dolor, yo le quito el dolor. Si ese dolor tiene que ver con lesiones, si tiene que ver con incluso tipo la fibromialgia, que son dolores emocionales, yo no entro mucho en la raíz del problema, sino que voy directo al síntoma y elimino el síntoma, que es el dolor. Entonces la hipnosis se puede utilizar de dos formas, como si fuera alopatía o como si fuera homeopatía. Yo la utilizo como alopatía. ¿Cuál es la diferencia? La homeopatía va a la raíz del problema y es un proceso más largo. La alopatía va al síntoma y es mucho más corto. Por ejemplo, en medicina tenemos la homeopatía, ¿no es cierto?, que son esos globulitos que tienes que tomar cada ciertas horas, y la homeopatía, que por ejemplo con un dolor de cabeza es una aspirina. Si te duele la cabeza, te tomas una aspirina y se pasa, independientemente de cuál sea la raíz del dolor. Eso es lo que yo hago en la hipnosis. Yo soy la aspirina en la psicología, por decirlo de alguna manera. Por lo tanto, o de la hipnosis. Por lo tanto, voy al síntoma. Y los tratamientos que realizo son muy breves. Yo no hago procesos psicoterapéuticos de larga data. No los realizo. En general, los psicólogos nos enseñan a hacer psicoterapia. Y la psicoterapia son procesos psicoterapéuticos largos porque uno va a la raíz del problema, ve la familia, la relación con los padres, la infancia que tuvo la persona y hace lo que nosotros denominamos una anamnesis, que es una historia. Yo en la actualidad ya no hago eso, lo hice por muchos años, pero desde que hago hipnosis en realidad dejé un poco de lado eso y me dedico simplemente al síntoma, y rara vez mis pacientes los veo más de 4 veces. En general pueden ser 1, 2 o 3 veces. Por lo tanto, esa es una de las diferencias que tiene la hipnosis sintomatológica, que es la que yo manejo. Luego, vamos a, como decía, hay distintos tipos de hipnosis en función, o sea, la hipnosis es solo uno. ¿Qué nos aúna el trance hipnótico?
¿ya? El trance hipnótico es lo que nos aúna. Ahora, yo determiné para escribir este libro, les decía anteriormente, 1000 fichas de pacientes míos. No fueron ni 50, ni 100, ni 500, fueron 1000. Y logré determinar que hay personas que no tienen trance en el sentido del trance que llamo yo, que es este estado de relajación profundo, focalizado, cercano al sueño, donde realmente se producen los cambios. Entonces, hay otras que tienen un trance superficial, donde la hipnosis de a poco comienza a funcionar, luego viene un trance medio, donde sí la hipnosis funciona, y luego viene un trance profundo, donde la hipnosis funciona como magia. Yo siempre digo que la hipnosis realmente funciona siempre, pero en algunas personas va a demorar más que en otras. Y esto depende ¿de qué? Del nivel de trance que tengan. Por lo tanto, las personas que tienen un trance profundo pueden hacer muchas cosas y rápidamente. Esto es magia, ¿ya? Entonces, las personas, por ejemplo, que utilizan quienes hacen hipnosis de espectáculos, tienen que tener trance profundo, porque si no lo tienen, el espectáculo no les funciona, ¿ya? Y después terminan ahí comprando algún participante para que diga que lo que hizo lo hizo realmente, y la verdad no fue así. Y eso ha ido desprestigiando la hipnosis como tal. Por lo tanto, hay estos niveles de trance, pero la persona incluso que no tenga trance puede desarrollarlo y profundizarlo. Nunca va a llegar al profundo, pero puede llegar a un muy buen nivel de trance medio. Por ejemplo, cuando yo comencé en este camino que es la hipnosis ya hace 15 años, 16 años, no tenía trance, pero fui súper disciplinado, escuchaba audios permanentemente, varias veces por día, y más o menos me demoré 3 meses en lograr el estado de trance inicial. Luego creo que me demoré unos 3 meses más en lograr un trance medio. Y tengo, en este momento, si yo tengo que evaluar, tengo un trance de un 6,5 a 7 en una escala de 1 a 10. ¿Qué significa? La escala que determiné, porque eso lo determiné yo, cada profesional hace su propia determinación, porque no hay una escala tipo, de 1 a 4,5 hay un trance superficial. De 4,5 a 8 hay un trance medio, y de 8 a 10 un trance profundo. Yo debo tener un 6,5, 7. Nunca voy a lograr el profundo, me parece a mí, porque en todos estos años he practicado muchísimo y no lo he logrado. Por lo tanto, creo que es difícil que una persona que no tiene trance y logre el trance, o una persona que tiene un trance superficial o medio logre el profundo. Generalmente los trances profundos son congénitos. ¿Qué quiere decir esto? Que vienen con la persona cuando nace. Entonces, en esas personas la hipnosis realmente funciona como magia. Y pueden hacer espectáculos de hipnosis, como les decía anteriormente. Por lo tanto, generalmente las personas que hacen hipnosis de espectáculo hacen una evaluación antes del espectáculo y escogen las personas más susceptibles de ser hipnotizadas, las más sugestionables, y entonces son ellas las que utiliza en el espectáculo mismo. No saca al azar porque se arriesga a que esto no le funcione. Así funciona más o menos la hipnosis de espectáculo, solo que el público en general ve el resultado final, entonces les parece que todo el mundo entra en ese estado, y no es así. El año 2012, en agosto, la Universidad de Stanford realizó unos estudios donde confirmó que en realidad no todo el mundo tiene trance. Y depende de 2 circuitos neuronales que tenemos en nuestros cerebros que están directamente relacionados con la rapidez en la toma de decisiones. Por lo tanto, las personas que son más avesadas, que rápidamente deciden, en realidad tienen un nivel de trance mayor que las personas que son más analíticas y que evalúan las situaciones antes de tomar una decisión. Por ejemplo, hay ciertos universos que yo he descubierto que tienen mayor trance. Por ejemplo, todos los uniformados de nuestro país, al ser una formación jerarquizada, en realidad están acostumbrados a cumplir órdenes. Cada vez que el cerebro recibe un input, una instrucción, y rápidamente desarrolla la instrucción, el cerebro va desarrollando estos 2 circuitos neuronales. Por lo tanto, cuando a una persona que está en constante digamos, a ver, ¿cómo lo diría? Disciplina, o en constante cumplir instrucciones, va desarrollando esta parte. Y cuando le toca decidir, lo hace rápidamente también. Por lo tanto, es una característica que en general tienen las personas uniformadas en nuestro país, principalmente, que es
estilo de trabajo muy jerarquizado. Otro universo que tiene mucho trance también son los artistas. Curiosamente, el mundo artístico, hay muchas personas que tienen trance. De hecho, en las escuelas de teatro trabajan mucho también con relajaciones y todo esto, y esto también los va ayudando. Por lo tanto, básicamente son los dos universos que yo me he encontrado donde hay mayores niveles de trance y donde, por supuesto, la hipnosis funciona mucho mejor. De hecho, acá en nuestro país, digamos, hay muchas personas del mundo de la televisión, la radio y el teatro, el cine también, que son mis pacientes porque tienen muy buen nivel de trance y obtienen resultados muy rápidos. Por lo tanto, son estos universos más o menos los que he determinado después de todos estos años de ejercicio de la profesión, específicamente en la hipnosis, que tienen mayor nivel de trance y pueden desarrollar mejor esta herramienta. ¿Para qué sirve la hipnosis? Bueno, la hipnosis tiene muchos usos, ¿ya? Muchos usos. Puede, como les decía anteriormente, yo he desarrollado, por ejemplo, una página web que se llama hipnosalud.cl, donde hay una serie de programas. ¿Y qué programas son estos? ¿Por qué están estos programas ahí? Porque en el fondo es posible realizar hipnosis para muchas cosas. Entonces tenemos el primer programa que aparece en nuestra web, es la hipnodieta, que es un programa para bajar de peso, donde la idea es cambiar el paradigma. ¿Pero qué es un paradigma? Un paradigma es una creencia. Esa creencia que la gente tiene que no puede bajar de peso. Esa creencia que la gente tiene que las crisis de pánico nunca le van a pasar. Esa creencia que la gente tiene que no puede ser mejor persona, que no puede estudiar, que le es difícil aprender el inglés, que todas esas son creencias limitantes. Por lo tanto, la hipnosis es una muy buena herramienta para modificar creencias, cambiar estos paradigmas que generalmente vienen desde la infancia. Recordemos que nosotros somos personas que hemos sido educadas. Todas las personas que han participado en nuestra educación son personas que han ido poniendo en nosotros paradigmas, ¿ya? Y el paradigma de la puntualidad, por ejemplo. Incluso en los países se han hecho estudios donde ven cuál es la diferencia entre un país desarrollado y un subdesarrollado, y no es la calidad de su gente, no es la cantidad de recursos naturales que tengan, no es si tiene o no tiene mar, tiene que ver básicamente con la puntualidad. Los países desarrollados son países puntuales, los países subdesarrollados somos personas impuntuales. Basta ver nuestra realidad, y en nuestra realidad tenemos que la impuntualidad es parte de nuestra idiosincrasia. Por lo tanto, mientras más puntuales seamos, como país, más desarrollados seremos. Así funciona. Entonces son los paradigmas, las creencias. Esas se pueden cambiar muy bien en el, a nivel de trance hipnótico. Y entonces así podemos intervenir, por ejemplo, en la hipnodieta, en dejar de fumar con el tabaquismo, en superar la procrastinación, que es esta mala costumbre, como lo nombraba anteriormente, que es de estar postergando permanentemente las cosas que sabes que tienes que hacer. La onicofagia y la dermatofagia, que es esta mala costumbre de morderse las uñas, este mal hábito de morderse la piel. Algunas personas realmente se hacen daño incluso en los labios, se sacan el pellejo de los labios y producen verdaderas infecciones. También el fin de una relación. Cuando una persona termina una relación de pareja, queda mal, y esto también es posible superarlo con la hipnosis. Luego tenemos la ansiedad y el estrés, ansiedad que es tan común en la actualidad. La ansiedad y el estrés es una de las cosas que realmente en la actualidad nos supera. La ansiedad es un estado, voy a explicar en uno de los programas cómo funciona la ansiedad, que es un proceso químico. No es tan psicológico como la gente cree, es un proceso químico que tiene que ver con la defensa, el estado de alerta. Luego tenemos un programa oncológico, básicamente destinado a ayudar a las personas que tienen cáncer y otras patologías más. Y bueno, y así podemos seguir adelante en todo lo que la hipnosis puede significar y con lo que podemos tratar con ella. Por lo tanto, es una muy buena herramienta, y ahora vamos a ir a un corte para seguir desarrollando el tema que es la hipnosis y sus aplicaciones.
Aquí estamos de vuelta, fuimos a esta pausa comercial y bueno, yo les estaba hablando un poco de los programas. El programa oncológico que ayuda a las personas también a poder ver la vida de otra forma cuando se tiene una enfermedad como esta, a pesar de que hoy día está bastante controlada, y a controlar los dolores. Luego tenemos un programa bien interesante que se llama Sepárate Bien, que lo hago con una abogada que se llama Claudia Coll. Y este es un programa que está destinado a las personas que se están separando, para que no caigan en lo que es denominado la alienación parental o la inoculación de terceros, que es el proceso en el cual uno o ambos padres comienzan a denostar la imagen del otro padre frente a sus hijos. Y esto es tremendamente común. El problema está en que destruyen a los hijos. O sea, los hijos, los padres o madres que tanto dicen amar a sus hijos, al hablar mal del otro padre y destruir la imagen, porque la idea de la alienación parental o inoculación de terceros es destruir el vínculo padre-hijo, ¿ya? Lo que es gravísimo, porque los niños son hijos de dos padres, de un padre y de una madre, y ambos padres deben estar en el proceso de desarrollo de los hijos. Cuando una madre o un padre destruye la imagen del otro, destruye a la mitad del inconsciente de ese pequeño niño. Por lo tanto, tenemos ese programa especial que se llama Sepárate Bien, porque si te quieres separar está bien. Nadie puede tenerte junto toda la vida si no lo quieres. Pero sepárate bien. No destruyas a tus hijos en el proceso. Y eso es una práctica permanente y generalizada que existe, al menos, no solo en este país, pero en este país es muy fuerte. Por lo tanto, tenemos ese programa que hemos desarrollado con la abogada Claudia Coll. Luego, las crisis de pánico, que están de moda. Esto hace 20 años atrás no existía. Sin embargo, de unos 10, 12, 15 años a esta parte, las crisis de pánico están absolutamente de moda, así como las depresiones y la autoestima, que es otro de los programas que tenemos. Las depresiones han aumentado tremendamente en nuestro país. Y finalmente el otro programa que tenemos es de dolor y fibromialgia. Y en esto me quiero detener un poco porque la hipnosis es una herramienta que funciona tremendamente bien en el dolor, en el desvínculo del dolor. Da un poco lo mismo la raíz que tenga la persona del dolor. Hay gente con hernias en la columna, o fracturas, o artrosis, artritis, lo que sea, o cefaleas, dolores de cabeza permanentes. La hipnosis es una tremenda herramienta para cortar el circuito del dolor. Porque el dolor se produce cuando uno tiene una lesión, por ejemplo, y a través de nuestro sistema nervioso llega al cerebro el impulso y el cerebro lo interpreta como dolor y manda la respuesta. Lo que se hace en el fondo es cortar este circuito de comunicación entre el cerebro y el lugar afectado. Por lo tanto, la hipnosis es una tremenda herramienta contra el dolor. De hecho, es tan potente y buena que han hecho operaciones a corazón abierto solamente con hipnosis, ¿ya? En Italia y en Inglaterra son como los más avesados en esta área. También hay muchos estudios en universidades como Stanford, Harvard y otras de ese nivel donde han trabajado mucho con el dolor y la hipnosis. Por lo tanto, si tiene dolor, y recuerden que el 32% de la población de este país tiene dolores, y dolores crónicos a veces de larga data, recurran a la hipnosis. Por ejemplo, la fibromialgia, que está tan de moda hoy día. La fibromialgia se termina. Yo tengo pacientes con 20 años de evolución fibromiálgica que toman 12 remedios por día, 12, que en una sesión les ha cambiado la vida. Si la persona tiene un trance profundo, basta una sesión para eliminar una fibromialgia. Tengo amigos médicos que me dicen que no puede ser. Yo les digo, ahí están los pacientes. Vayan a ver los pacientes y que les cuenten ellos mismos. Por lo tanto, yo siempre que hago un seminario, de hecho el 24 de febrero tengo otro seminario de dolor, que lo hacemos con cupos limitados, son 10 personas nada más. El seminario pasado que lo hicimos el 27 de enero, de las 10 personas que lo hicieron, las 10 personas se fueron sin dolor.
Por lo tanto, es una tremenda opción que tenemos para el dolor. Luego vamos a desarrollar algunos puntos y votar algunos mitos. Por ejemplo, el mito de si se duerme o no se duerme en la hipnosis. Bueno, ya lo expliqué anteriormente. Nunca se duerme, ¿ya? Si se duerme no sirve, porque recuerden que el sueño y los pensamientos son enemigos del trance hipnótico, que es donde funciona la hipnosis. Por lo tanto, en la hipnosis jamás se duerme. Otro de los mitos que podríamos, o preguntas que las personas tienen, si se puede usar la hipnosis si no hay trance. Sí se puede usar, pero el resultado va a demorar mucho más tiempo en verse reflejado, ¿ya? Porque recuerden que las personas necesitan entrar en un estado de trance y para eso necesitan practicar y luego profundizarlo un poco. Ahora, es tan potente esto también, este tipo de trabajo, que como la estructura en general de los mismos audios son realizadas con ciertas herramientas para que lleguen rápidamente al inconsciente, muchas veces las personas, incluso sin trance, logran comprender y cambian el paradigma. Porque un paradigma se puede cambiar, o sea, hay muchas formas de cambiar un paradigma, pero la forma más rápida, recuerden que el paradigma es una creencia, hay formas más rápidas de hacerlo, que son las que utilizo yo, por ejemplo. Hace 30 años atrás usábamos bronceadores. Los bronceadores eran una crema, ¿no es cierto?, que nos echábamos y nos exponíamos al sol. Hoy día usamos bloqueadores. ¿Qué pasó entre medio? Pasó que nos contaron que se adelgazó la capa de ozono, que el cáncer de piel incrementó y entonces que el sol directo era dañino, sobre todo al mediodía. ¿Y qué se hizo? Se desarrollaron los bloqueadores. Ahí tenemos un cambio de paradigma. Antiguamente creíamos una cosa y hoy día creemos otra, ¿ya? Eso es un cambio de paradigma. Otro cambio de paradigma. Yo recuerdo que hace muchos años atrás, cuando yo tenía 14 años más o menos, son hartos años atrás, llegaron las bolsas a los supermercados. Yo recuerdo que cuando íbamos al supermercado en esa época, al Mac, o algún otro, hoy día ya no existen, íbamos a comprar y nos daban bolsa, y yo lo encontraba increíble. Para mí era el primer mundo. O sea, que esto de ir al supermercado y que te dieran bolsa, lo encontraba genial. Hoy día nadie lo encuentra genial, porque resulta de que el plástico ha hecho un desastre a nivel mundial, ha contaminado los mares, las aguas, el microplástico en los mismos peces, los alimentos. Entonces vimos que el plástico era nocivo y se eliminaron las bolsas de plástico en los supermercados. Ese es otro cambio de paradigma. Se utilizaban, parecía que era increíble, y hoy día ya no se utilizan. Entonces, los cambios de paradigma en el mundo se están dando permanentemente. Hoy día estamos viendo el cambio de los autos de combustión a los autos eléctricos. Hemos visto tantos cambios de paradigma. Yo recuerdo cuando yo era niño, la imagen de una ciudad desarrollada, una ciudad pujante, era un skyline, la línea de cielo, era un skyline donde había muchas chimeneas con humo saliendo. Hoy día a nadie se le ocurriría poner eso como una ciudad pujante y en desarrollo, porque es contaminación. Entonces, el cambio de paradigma se hace de esa forma. Entonces, ¿qué hago yo en los audios? Entrego buenas razones y pido que se repita, porque el cambio de paradigma requiere que se repita y se repita y se repita y se repita hasta que se produzca el cambio. Entonces, los cambios de paradigma se hacen de esa forma, en el estilo de hipnosis que yo realizo, que es la hipnosis sintomatológica, donde yo hago la sesión con la persona, ya sea en línea o presencialmente. De hecho, hago hipnosis en este momento con pacientes en más de 12 países. Puede hacerse en línea y después le doy audios para que escuchen y vayan fortaleciendo el cambio que queremos incorporar. Bueno, dicho esto, vamos a ir a otro tema musical para relajarnos un poquito. Que estén bien. Bueno, continuamos con nuestro programa. Este es el último bloque. Y para terminar con la página web, si ustedes entran en la página web hipnosalud.cl,
van a conocer nuestros programas, al final van a lograr ver un manual de ansiedad. Ese manual de ansiedad es gratuito, puedes bajarlo solo poniendo tu email, tu nombre, y te va a llegar el ejemplar en PDF. Es un manual para manejar la ansiedad y es totalmente de regalo. También quiero indicarles el WhatsApp de aquí de la radio, el más 569, se me fue, ahí está, más 569-6355-0152. También pueden escribir al WhatsApp nuestro, el más 569-9919-8340. Recordarles también lo que les acabo de decir, que hay un taller vivencial de dolor. Si tienes dolor, conoces a alguien que tiene dolor, que tiene fibromialgia, sobre todo las fibromialgias tienen excelentes resultados con la hipnosis, vamos a hacer un taller vivencial solo para 10 cupos, porque los veo individualmente a cada uno en el taller mismo. Se realizará el sábado 24 de octubre en Providencia. Finalmente les quiero contar que a todos los auditores de este programa vamos una vez por mes a regalar un programa de tratamiento completo, como un plus para quienes sean fieles auditores de este programa, y vamos a decir más adelante cómo poder postular a él. Vamos entonces, vamos a responder alguna pregunta. Por ejemplo, ¿la hipnosis funciona en cualquier área? Sí, la hipnosis puede funcionar en cualquier área. Basta que la persona focalice. Nosotros tenemos lo que llamamos el SAR, que es el sistema de acción reticular. El sistema de acción reticular es este sistema en el cual nos concentramos en lo que nos interesa. Por ejemplo, a través de nuestra visión, de nuestros sentidos, tacto, gusto, etcétera, vamos recibiendo millones de informaciones por segundo. Nos volveríamos locos si nuestro cerebro pusiera atención a todo. Por lo tanto, tenemos lo que se llama sistema de atención reticular o de acción reticular, donde el cerebro se concentra en los puntos que son de interés. Y así, por ejemplo, si quiero comprarme un auto rojo, de repente comienzo a ver muchos autos rojos por todos lados. ¿Por qué? Porque mi cerebro tomó esa información y empieza a detectar los autos rojos. Recuerdo cuando iban a nacer mi primer hijo, mi mujer estaba embarazada en la época y de repente empecé a ver que había cientos de mujeres embarazadas. Yo nunca me había dado cuenta. Y hay muchas mujeres embarazadas todavía. Y si uno pone atención, se va a ir dando cuenta de lo que le interesa. Por lo tanto, puede en realidad ser útil en todas las áreas. Basta que sea un área en la que te intereses, ¿ya? Luego tenemos, por ejemplo, si se puede hipnotizar a distancia. Sí se puede. Años atrás me recuerdo cuando venía Tony Camo a Chile. Él iba, me acuerdo que una vez hizo una inducción al trance a través de la televisión. O a través de la radio, no recuerdo bien, televisión creo que fue. Y resulta que alguien llamó, fue en la radio, alguien llamó que un señor de Talca había entrado en un estado de trance y no lo podían sacar. Claro, probablemente tenía un trance muy profundo y entró en un estado de trance y entonces decía, esto es magia, Tony Camo hipnotiza a distancia. Bueno, no es magia ni Tony Camo hipnotiza a distancia, lo que pasa es que ese señor probablemente tenía estos dos circuitos neuronales tan desarrollados que tenía un trance profundo, tan profundo, que logró entrar en un estado de trance tan profundo con la inducción que le hizo el Tony Camo a través de la radio, que no es que el Tony Camo haya tenido ningún poder, digamos, eso no existe, ¿ya? El poder de hipnotizar no existe, esto es una técnica, cualquier persona la puede aprender. Lo que pasa es que son las personas las que tienen la habilidad de entrar en este estado profundo. Y por eso es posible hacer la hipnosis presencialmente, a distancia o a través de audios. Por eso yo generalmente veo a las personas una vez y después les doy audios. Y luego de 21 días la veo de nuevo, a los 42 días la vuelvo a ver y luego a los 63 días. Y aquí hay otro concepto importante. ¿Por qué? Porque 21 días necesita el ser humano para modificar un hábito.
42 días para consolidar esta modificación y 63 días para volverlo ley a nivel inconsciente. Por lo tanto, cualquier tratamiento con hipnosis que uno pudiera hacer, debería escuchar audios al menos por 63 días. Y el cambio se produce sí o sí. Ahora hay personas que tienen tan buen nivel de trance que en realidad ni siquiera necesitan escuchar audio, porque el cambio se produce en la misma sesión. Las personas que tienen, por ejemplo, trances profundos y tienen fibromialgia, basta, y parece mentira, pero de verdad que bastan 2 minutos, 3 minutos y se acaba una fibromialgia. A mí me han preguntado en algunos programas de televisión cuánto ha sido el menor tiempo que yo me he demorado en hipnotizar a alguien. Y ha sido literalmente 2 segundos. 1, 2. Y ya está en trance. ¿Me fijas? Entonces, en el fondo, el trance hipnótico es algo que se tiene y que se puede explotar rápidamente, sobre todo cuando son trances profundos, y el beneficio es instantáneo. Por lo tanto, no le tengan miedo a la hipnosis, es una muy buena herramienta. Hay otra pregunta acá, que si se puede hipnotizar solo con la mirada. Sí, se puede hipnotizar solo con la mirada, siempre y cuando el terapeuta haya trabajado su mirada, que es un trabajo bastante agotador, diría yo lo he hecho, por eso lo sé, al punto de trabajar mirando algún objeto por mucho tiempo. ¿Qué pasa con esto? Uno puede lograr estar sin pestañear por mucho rato. Yo personalmente 1 hora sin pestañear no tengo problema en hacerlo. Y cuando uno aprende a fijar la mirada, que es la mirada clásica, mirada hipnótica de las escuelas de hipnosis de la antigüedad, por ejemplo, si uno ve fotos de Rasputín, el sátiro místico, siempre tiene esa mirada como una mirada profunda. Esa mirada es la mirada hipnótica, y con esa mirada sí se puede hipnotizar a las personas solamente mirándolas, pero, al menos en mi experiencia, esas personas tienen que tener trance profundo. No recuerdo haber tenido una persona con trance medio superficial que solo con la mirada la haya hipnotizado, pero sí muchas con trance profundo han caído solamente mirándolas. Entonces, hay muchas preguntas acá. Tenemos, ¿por qué a veces los cambios son tan rápidos e incluso mágicos? Por lo mismo que les decía recién. Los trances profundos, que hay un porcentaje de la población que lo tienen este cambio rápido. Yo he calculado que son entre un 12 y un 15% de la población. Por lo tanto, cuando una persona hace hipnosis de espectáculo y tiene un público de 300 personas, y supongamos que sea un 15% o un 10% que fuera, personas con trances profundos, en 300 personas hay 30 personas, o 40 personas, 30, 40, 45 personas con trances profundos. Ahí la persona escoge a los más profundos, que serán 5, 6 o 7, y la verdad hace un show tremendo, porque el resto es historia, digamos, es muy fácil. Así que no se sorprendan tanto con la hipnosis de espectáculo, porque es muy sorprendente visualmente, pero la verdad tiene una explicación muy razonable y no es... Evidentemente el terapeuta tiene que manejar la herramienta bien, pero el mayor mérito es de las personas que tienen el trance profundo. Tenemos... si bajo trance se puede mentir o siempre se dice la verdad. Muchas veces me han pedido maridos celosos que hipnoticen a la mujer para saber si lo han engañado. Esto me ha pasado varias veces en la vida. Y la verdad, no es posible. Porque al hacer la hipnosis primero siempre autohipnosis y después de estar siempre consciente de la persona en estado de trance hipnótico puede mentir. Por lo tanto, no sirve como para descubrir si alguien ha engañado a otro. Es algo recurrente. De vez en cuando me aparecen personas así. Pero por otro lado sí sirve en casos, por ejemplo, que me ha tocado también de personas que han perdido cosas. Por ejemplo, había una persona tiempo atrás que había perdido una llave de una caja fuerte. No sabía dónde estaba la llave, sabía que la tenía, sabía que no la había extraviado en ningún lugar y sabía que la había guardado, pero no recordaba dónde. Y había dado vuelta a su casa. Y efectivamente hicimos una sesión de hipnosis, tenía buen trance afortunadamente, y logró recordar dónde había dejado la llave. Y después me llama efectivamente que la había dejado en un sobre, en un lugar determinado de un closet, etc. Por lo tanto, efectivamente se pueden recordar ese tipo de cosas, se pueden hacer regresiones, ir
en la infancia a sanar conflictos, ahí es donde la hipnosis funciona más como homeopatía que como alopatía, que es como generalmente lo uso yo, pero también hago regresiones y he hecho muchísimas regresiones. Tanto así que cuando los primeros 2-3 años que empecé con hipnosis, mi página web se llamaba hipnosisregresiva.cl, no era Hipnosalud, porque yo me dedicaba solo a regresiones. De a poco fui ampliando esto y bueno, y hoy día la regresión es una de las cosas que hago, pero no las hago muy seguido, pero es muy eficiente en eso, y ahí uno va a la raíz de los problemas. También puede incluso vivenciar el útero materno, y ahí es donde entran las vidas pasadas. Digamos que el Dr. Brian Weiss ha escrito suficientes libros con relación a eso, por eso digamos es una herramienta que se utiliza mucho. Ojo que también es posible ir hacia adelante y se llaman progresiones. Están las regresiones, las progresiones, y también es posible ir hacia arriba, como digo yo, y hacer canalizaciones, y muchas personas ponerse en contacto con parientes cercanos que han fallecido, porque la muerte es una ilusión, simplemente muere el cuerpo, y cuando uno entra en un trance profundo, así como en el sueño, cuando entra en sueño, entra en otro estado de conciencia donde realmente se pueden hacer, incluso en un buen nivel de trance, viajes astrales, y también conectar con tus maestros personales. Cada uno de nosotros tiene al menos un guía espiritual, o ángel de la guarda, como quieran llamarlo, y se puede conectar con él también, y ahí está el gran científico Jean-Pierre Garnier-Mallet con su teoría del doble cuántico de 1984. Bueno, con esto terminamos el programa. Les agradezco la audiencia, y en los próximos programas vamos a ir interiorizándonos más en qué podemos hacer con la hipnosis, y vamos también a traer algunos testimonios. Que tengan una muy buena tarde a esta altura, porque ya es pasado de mediodía. Nos vamos, se cierra la consulta, pero José Luis nos acompañará la próxima semana con más Hipnotizados en la Hoy.